Los temas de opinión desde una perspectiva única. Las noticias, los personajes y el mundo de la política. Solo aquí, en el show de Juan Eliel García. 24/7 queremos seguir analizando ese tema y por eso vamos a pasar con un invitado que tenemos el día de hoy. Él va a estar conversando con nosotros en vivo. Me refiero a Juan Eliel García, quien es analista republicano. Juan, bienvenido a Noticias Univisión 24/7. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gracias por permitirme acompañarles este minuto. A ti por estar con nosotros. Juan, entrando en materia, cuando se le preguntó en una reciente entrevista al senador J.D. Vance cómo deportarían en masa a unos 20 millones de inmigrantes, dijo que deberían empezar con 1 millón, pero ¿qué tan factible es que se pueda llevar a cabo esto conociendo lo complicado y costoso que sería llevar a cabo un operativo de esta magnitud? Bueno, yo creo que lo más importante aquí es entender que nadie está buscando deportar de 1 a 1 millón, ni a 15 millones, ni a 20 millones. Lo que queremos hacer es controlar el flujo que hay todavía de inmigrantes. Muchos de ellos no sabemos quiénes son, muchos de ellos han comprobado ser criminales. Tenemos gente ya aceptado por el gobierno federal que están en la lista de terroristas. Entonces, lo más importante aquí es no decir que vamos a deportar 1 millón, ni 15 millones, ni 20 millones. Es decir, que tenemos que tener un plan para detener lo que está sucediendo en la frontera, que es una inmigración descontrolada. Todavía vienen grupos de personas de distintos países caminando hacia nuestra frontera de México para entrar antes de que Biden salga de la administración, confesado por ellos mismos frente a las cámaras. Pero Juan, me vas a disculpar algo. Dices tú que lo importante es lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo importante es lo que dice el senador J.D. Vance en esa entrevista. Es decir, nosotros nos limitamos simplemente a hacer o a escuchar lo que dicen los candidatos, en este caso el candidato republicano a la vicepresidencia, donde dice que hay que comenzar con una deportación de 1 millón. No está hablando de controlar el flujo migratorio, ya está avanzando que si llegan a la Casa Blanca va a haber una deportación masiva, la más grande en la historia, y que van a empezar a deportar a 1 millón de indocumentados. Ahí hay poco que interpretar, eso está claro, lo que está diciendo, ¿no? Hay poco que interpretar, pero ustedes lo están interpretando, y lo están interpretando a su manera, porque él queremos está diciendo, para eso te hemos invitado, para que lo va a hacer secuencialmente. Claro. Entonces, el número o la cifra de 1 millón es un número simplemente por mencionar una cifra, pero hay cientos de miles de criminales en Estados Unidos ahora mismo que han cruzado la frontera del sur, y el que niegue esa realidad no está viviendo los Estados Unidos. Y eso precisamente, Juan, es lo que queremos saber. Y eso es principalmente lo que queremos saber, y por eso nos encanta tener a analistas que nos expliquen un poco cuáles son las palabras, pero lo que no se puede decir que lo importante es otra cosa que no lo que está diciendo el propio candidato. El propio candidato dice precisamente él dijo que va a deportar a 1 millón, la deportación masiva más grande en la historia de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿hay tantos criminales que deportar? ¿Solamente se van a deportar a criminales? Que deportar. Entonces, ¿solamente se van a deportar a criminales? ¿Solamente se van a deportar a criminales? Esa es mi pregunta. Pero te puedo contestar para que me escuches y el público pueda escuchar. Entonces, entendamos esto, porque el número o la cifra de 1 millón es un número que sale como un número fácil de mencionar en el momento. Pero si te das cuenta, él dijo que hay que tener un plan secuencial que obviamente, y lo ha dicho anteriormente, no precisamente en esta entrevista, que van a comenzar con los criminales, que ya sabemos dónde están muchos de ellos, que ya han cometido delitos, que algunos están arrestados en nuestras cárceles, pero la ley actual, el procedimiento de la administración Biden y Kamala es que no se pueden deportar. Tenemos gente que está en la frontera, que tiene delitos, que están a punto de cruzar, que ya han sido deportados de aquí y que los vamos a dejar pasar en los próximos meses porque la ley o la administración Biden tiene una política de puertas abiertas de la frontera. Entonces, cuando tú haces una encuesta real que no tiene que ver con la prensa en búsqueda de crear un pánico con la audiencia, la mayoría de la gente en Estados Unidos está de acuerdo con que todo el que entró ilegalmente, especialmente los que han cometido delitos, especialmente los criminales que salieron de cárceles de otros países para entrar acá, sean deportados. Pero Juan, una cosa, dices tú que utilizamos el titular para crear pánico. Al revés, lo que nosotros es tratar de explicar la información para que no cunda el pánico después de afirmaciones tan incendiarias como esa. Tú hablas de que J.D. Vance está utilizando un número que es fácil decir, pero detrás de ese número de 1 millón de personas hay muchísimas personas que están indocumentadas en este país desde hace muchísimos años, que no han tenido absolutamente ningún tipo de problema con la ley y que en este momento están preocupados en saber si va a acabar su tiempo aquí en los Estados Unidos después de afirmaciones como esa. Entonces, me llama mucho la atención que digas que es un número fácil. Un número fácil no. Hay 1 millón de personas de... A ver, adelante.
igual no tienen por qué preocuparse, porque la gente que ha estado en el país por muchos años, ya hemos tenido el precedente donde se ha trabajado con ellos para llegar a estatus, a legalización, etcétera. Igual, el único presidente que le pidió al Congreso Demócrata que hiciera una legislación que la firmaría para darle estatus a los muchachos de DACA fue Trump. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no les convenía políticamente al Partido Demócrata en aquel momento. Ambos, Biden y Obama, entraron a la presidencia diciendo que en 100 días harían una reforma migratoria. Los dos tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Todo esto es una retórica política para tratar de ganar la simpatía de los votantes que de alguna manera u otra están conectados con algún proceso de inmigración. Pero la verdad histórica es que si nosotros seguimos el proceso que llevamos en este momento de una frontera abierta, seguimos inundando nuestro país. Estaba yo mencionando hace algunos minutos que vamos a llegar casi al 10% de inmigración ilegal en los Estados Unidos en comparación a la población de esta nación. No se puede permitir, y J.D. Vance lo dijo muy claro. Primero, parar el fluido de gente que sigue entrando, y segundo, secuencialmente o en forma secuencial, vamos a atender el caso según ameriten, según vayamos viendo la necesidad. Una pregunta, Juan. Hay una información que mucha gente desconoce, y es la cantidad de deportaciones que se han dado en diferentes administraciones y la cantidad de personas que fueron deportadas bajo el gobierno del propio presidente Barack Obama fue mayor bajo el gobierno de Donald Trump. Eso es una realidad. Pero también es una realidad que no somos nosotros los que estamos inventando ese número de 1 millón. Eso lo está diciendo el nominado vicepresidencial de tu partido, el Partido Republicano. Entonces, tú hablas muy claramente de que él habla de un plan de que esas deportaciones se hagan de forma secuencial. Él no lo discute en esta entrevista, pero si tú tienes ese conocimiento, me gustaría darte el espacio a que le expliques a los televidentes del 24/7 cómo ustedes planean deportar de forma secuencial a 15 o 20 millones de inmigrantes indocumentados. Otra vez, la cifra de 15 o 20 millones es un impulso que está haciendo la prensa en este momento. Trump lo menciona. No. Juan. Trump no es un impulso. Eso lo dijo Donald Trump. 15 o 20 millones. Juan, 15 o 20 millones de inmigrantes indocumentados, deportaciones masivas, 1 millón de deportaciones, eso no lo está inventando la prensa, eso lo está diciendo tu candidato a presidente. Lo dijo. Entonces, si no partimos de esa premisa, es muy complicado tener una conversación. Pero escúchame, es que tenemos que volver a lo mismo. Hay precedentes. Este es un país de leyes y bajo la administración republicana se respetan las leyes, a diferencia de la administración demócrata. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo lo van a hacer bajo la ley? Todo lo que sea permitido por la ley se va a hacer. Y ya lo han dicho una y otra vez. Se va a comenzar con los que han cometido delitos en los Estados Unidos. Se va a comenzar con los que han entrado a Estados Unidos que están en la lista de observación o de peligro como terroristas. Eso lo han dicho una y otra vez, pero ustedes no lo mencionan porque no les conviene mencionarlo y preferimos exacerbar esta noticia diciéndole a los inmigrantes que los vamos a deportar a todos. Esa es una realidad que no va a suceder. Juan, pero ¿por qué no nos va a convenir a nosotros no mencionar algo cuando te estamos dando el espacio para que puedas explicar cómo el Partido Republicano planea deportar a más de 1 millón de personas? No sé si estás al tanto de cómo se maneja el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Yo que estoy en Washington lo conozco y por eso me interesa saberlo, porque es muy complicado deportar a millones de personas respetando los derechos humanos y sobre todo respetando el presupuesto que aprueba la gente que trabaja en el edificio que ves a mi espalda. Entonces, te hago la pregunta nuevamente. Conociendo el precedente de que bajo demócratas y republicanos se han deportado a millones de personas, ahora en el caso de Trump, que es tu candidato el que ha dicho que quiere deportar de 15 millones a 20 millones, ¿cómo lo piensan hacer? Es una pregunta básica y simple. Bueno, se va a hacer, y voy a repetir las líneas que dijo J.D. Vance en esta entrevista que ustedes están escuchando, en forma secuencial. Se van a hacer por orden. Obviamente, si hay el presupuesto, se va a hacer. Se le va a asignar al presupuesto para deportar en primer lugar a todos los criminales que están reinfiltrados en los Estados Unidos, a todos los que están en la lista de terrorismo, a todos los que están cometiendo delitos acá, porque se piensan que porque ya cruzaron la frontera pueden vivir una vida desordenada. Esa va a ser la prioridad. Si existe el dinero, si existen los fondos, si hay la capacidad, se va a seguir deportando a todo aquel que esté en incumplimiento con la ley, que esté de forma ilegal en el país. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber pasado estos minutos con nosotros. Por supuesto que te continuaremos invitando cuando el tema de inmigración siga acaparando titulares, porque es muy importante escuchar de ambas partes de la moneda y es lo que siempre hacemos aquí en Noticias Univisión 24/7. Que tengas un buen día, Juan. Gracias. Igualmente. Bueno, de esta forma cerramos este bloque sobre el tema de inmigración. Los temas de opinión desde una perspectiva única. Las noticias, los personajes y el mundo de la política. Solo aquí en el show de Juan Eliel García.